La Revolución Rusa. ¿Cómo se originó? Rusia estaba económica, social y políticamente en desventaja frente a otros países de Europa, debido a que se había integrado totalmente el proceso de industrialización. Entonces, el sector agrícola predominaba. Antecedentes. Todo empezó por los problemas de la economía y la política, que aumentaron por el fracaso de la contienda ruso-japonesa y también la disminución de productos básicos y el alza de precios. En 1904 se dan algunos actos terroristas, los que produce que el Estado autocrático tome una postura extrema. En diciembre de 1904 se inician huelgas en Bakú, Moscú y San Petersburgo. La Revolución Rusa de 1905. El 9 de enero de 1905 se inicia una manifestación pacífica dirigida por Gapón, quien se reúne con el zar en su palacio de invierno en San Petersburgo, donde pide mejor condición de trabajo, salarios y una convocatoria a una asamblea constituyente. Luego se da el Domingo Rojo o Sangriento, el cual produjo una gran cantidad de víctimas. Este hecho trajo como consecuencia huelgas, donde se une la burguesía más el proletariado. En septiembre vuelve la ebullición revolucionaria por la hambruna y por la falta de derechos. La burguesía busca libertades políticas, los obreros mejoras económicas y los campesinos un reparto de tierras. En octubre hay una huelga de ferrocarriles en Rusia. El paro fue total. No hay comida y los precios suben. Ante eso, el zar nombra primer ministro a Witt y crea la primera Duma y la ampliación del derecho a voto. En noviembre se detiene a los líderes obreros y se proclama la ley marcial. La revolución había terminado. En febrero de 1907 se convoca la segunda y tercera Duma, la que supone el regreso a orientaciones autocráticas. La Revolución Rusa de 1917. 1905 fue una preparación para lo que sucedería después, la Revolución de 1917. Esta revolución tiene dos fases. La primera, que fue el 23 de febrero de 1917, se produjo la caída de los zares. Esta revolución estuvo dirigida por los obreros, campesinos y soldados, y trajo como resultado la caída de los zares, con Nicolás II a su cabeza. La segunda fase fue el 25 de octubre, donde se estableció el comunismo de Lenin. Al caer los zares, se produjo un gobierno comunista dirigido por un grupo de bolcheviques que tuvo como jefe a Lenin. El Estado fue dirigido por comités de obreros o soviets. El triunfo de la revolución convirtió al Estado feudal en uno de los primeros y más grandes de la tierra. La revolución tuvo tres causas: política, social y económica. Política. Rusia estaba gobernada por el zar, el cual gobernaba de forma arbitraria, ya que no respetaba las libertades y derechos a sus súbditos. No demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma no hacía nada para mejorarlo. Causa social. Se distinguían dos clases sociales: la nobleza, que tuvo al zar a la cabeza, más la aristocracia. Dirigían el gobierno y gozaban de todo y no velaban por el pueblo. El pueblo estuvo conformado por obreros, campesinos que pedían que se les reconociese sus derechos, que ya no hubiera explotación y mejor distribución de la tierra. Causa económica. La nobleza tenía todas las comunidades, mientras el pueblo vivía en la miseria. Los esclavos eran explotados, trabajaban 15 horas y recibían un mínimo salario.